Bienvenidos amigos al tercer capítulo de Cultivando Realidades. En este episodio vamos a presentarles una gran entrevista que le hicimos al doctor Carlos Magdalena, médico neurólogo infantil, jefe de neurofisiología y epilepsia del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Vamos directo a la primera parte de la nota. Estamos hablando con el doctor Carlos Magdalena. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Bienvenido, gracias por Gracias prestarnos su tiempo y su experiencia. Queremos charlar un poco sobre el cannabis, charlar un poco sobre su experiencia con los chicos, con el tratamiento, con las distintas aplicaciones a distintas patologías. Y se nos ocurrió empezar consultándole cómo conoció el cannabis, cómo llegó al cannabis. Bueno, es una pregunta que en realidad se me pregunta siempre, ¿no? Y en realidad yo llego al cannabis llevados por las familias. Las familias me trajeron. Hechos accidentales quizá que no esperaba en mi vida que se me cruzaran. De estar en un hospital hace casi ya va con 35 años, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez como médico neuropediatra. Me tocó vivir una situación con una paciente, una chiquita de 2 meses, con una epilepsia inmanejable, de muy mala evolución. Y esta nenita pasó a terapia intensiva. Naira, se llamaba Naira, la mamá Paola. Y un largo tiempo estaría en terapia intensiva, todo indicaba una mala evolución y una escasa posibilidad de sobrevida. Qué duro, sobre todo para los padres. Y sí, una epilepsia migratoria maligna del lactante, concretamente. Y muy duro obviamente para la familia. Y la chica tiene una evolución imprevista en cuanto a la situación encuadrada dentro de su síndrome epiléptico grave. Cuestión que de golpe empieza a tener un giro favorable, llega a externarse de terapia intensiva, luego pasa a sala general y finalmente se externa y vuelve a la casa en esa oportunidad, dentro de un cuadro de una enfermedad muy grave, pero con una evolución que había llamado la atención, ¿no? En cuanto a esta situación. Disculpe, le hago una pregunta. ¿Cómo era el estilo de vida de Naila día a día? ¿Qué le sucedía a ella físicamente? ¿Cómo se podía manejar con su entorno? ¿Cuáles eran sus Naila dificultades? estaba en terapia intensiva y estaba en coma farmacológico. Claro, o sea que vida no tenía, calidad de vida no había. No existía, estar en una terapia intensiva conectado a un respirador. Y aún con un coma farmacológico se veían las descargas epilépticas. Le consulto porque nosotros no sabemos tanto del tema. Usted me está diciendo que inducen el coma porque esta criatura no podía mantenerse viva si no estaba sedada. Estaba lo que se llamaba estatus epiléptico, estatus convulsivo. Claro. Con una convulsión permanente. En estado de convulsión permanente, que solamente el coma farmacológico. Y ni aún así. Y ni aún así se veía que aún estando en coma farmacológico, su cerebro seguía descargando, ¿no? O sea, un cuadro altamente maligno. Nosotros como profesionales, cuando vemos situaciones tan delicadas, tan graves, con una situación de dolor muy grande, si bien uno es trabajador de la salud, pero son situaciones que cuando te toca vivir no es fácil, sí. Pero nuestro trabajo es acompañar. Y bueno, uno acompaña el sufrimiento para contener, muchas veces contener. La cuestión de esa evolución imprevista, a los pocos días aparece Paola y ella me hace la famosa pregunta, o me dice si podía ser honesto conmigo. Y yo le digo que sí, que podía ser todo lo honesta que quiera. Claro. Entonces, bueno, mire, si todo lo que ustedes le dieron en terapia intensiva no le sirvió para nada, Naira, y mi hija se estaba muriendo. Así que yo decidí, darle esto. Cuando me puso ahí, delante mío, un gotero, en el consultorio del Hospital de Niños, una mañana, allá por el 2014, yo le pregunté qué era ese gotero, me dice aceite de marihuana. Bueno, yo me quedé mirando el aceite diciendo, me descolocó. Desconcertado, claro. Una persona formateada dentro de un sistema de capacitación y formación que acepta determinadas formas de construir conocimiento, pero de una rigidez muy fuerte. Sí. Uno decir que tiene una amplitud aparte de lo ideológico, ¿no? Pero igual para mí era una cosa absolutamente de total desconocimiento. Entonces yo le digo, la pregunta que me hace Paola es si ahora, después que yo le dije la verdad, ¿usted me acompaña o me echa? ¿No? Me digo, yo nunca eché a nadie, yo acompaño siempre. Lo que no sé nada es de esto. Yo no sé nada, absolutamente nada de marihuana. Dice, bueno, no se preocupe, yo no necesito que usted sepa, necesito que me acompañen.
En realidad eso fue el momento inicial en cuanto al cannabis, porque a partir de ahí empecé a leer y después los propios familiares que ella me fue llevando me traían material. Vi que ese material era de fuentes realmente que nosotros mismos nos informábamos, pero había partes que ignorábamos. Sí. Y entonces había una evidencia que los mismos pacientes investigaron, llevados por la desesperación y la necesidad ante el dolor y la falta de respuesta de un Estado que no se ocupaba de investigar los beneficios de ciertas fitoterapias, en este caso la fitoterapia canábica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí yo me empecé a interesar, empecé a participar cada vez más en reuniones donde iban familiares. Y allá por el 2015 me pide Paola que vaya a una audiencia pública cuando se discutía la 27350 de cannabis medicinal. Y bueno, que lo único que quería era que yo expresara el testimonio. Claro, su experiencia. Cuando llegué ahí había mucha gente, había bloques de todos los partidos políticos, estaba lleno, explotado el salón donde se hacía la discusión. De las audiencias públicas, y me toca hablar del caso de Naira. Yo no estaba en agenda, pero me piden hablar y cuento el caso de Naira. En algún momento soy interrumpido, creo que eso fue un hecho casual, pero que marcó mucho, ¿no? Porque cuando yo estaba contando técnicamente el caso de Naira, ¿no? Claro. Un asesor médico de un bloque que ni me acuerdo cuál es, hizo un comentario casi aludiendo al que me dijo uno era un cierto charlatanerismo, que se pegaba con cierto charlatanerismo. Claro. Confieso que yo ahí reaccioné desde un punto de vista más emocional. Yo le dije que no sabía con quién estaba hablando, entonces, algo que no hago habitualmente, claro, pero chapié. Claro, está bien. Usted no puede dirigirse así a un médico de 35 años de antigüedad, neurofisiólogo, claramente, sí, y médico neuropediatra del Hospital Gutiérrez de esa manera. Primero, eso es una falta de respeto. Segundo, que usted no puede interrumpir, puede cuestionar todo lo que quiera, lo que no puedes hacer es lo que acaba de hacer. Y tercero, no sé, le hice un comentario que fuera a la esquina, o sea, por no decir la palabra claro, cliché, ¿no? Pero en realidad yo reaccioné porque me maltrataron mal, o sea, conté el caso. O sea, no hubo por ahí un buen recibimiento de parte de la gente que estaba ahí escuchando ese testimonio. De los bloques, de los asesores. Uh-huh. Yo cuando reaccioné así, bueno, la palabra es que la mandé al carajo, ¿va? Sí. Pero en realidad fue una reacción de falta de respeto, y yo hasta ahí lo mío. Yo salgo, lo único que sé que después cuando me voy de ahí, tengo una pila de madres que se me tiran encima. Claro. Y yo no, sorprendido, porque yo digo, yo no sé de esto, es muy limitado lo que yo sé. Había empezado a leer algunas cosas, pero ahí se potenció y se multiplicó porque sin querer uno pasó a jugar un lugar que no eligió la historia esta. Y la desesperación de las familias, del dolor, y la necesidad de profesionales que acompañen esto, y la necesidad de profesionales, llevó a esa reacción que se ocurrió y sucedió en esa oportunidad. Y a partir de ahí, bueno, empiezo a ser invitado en distintos ámbitos. No fue fácil, la verdad que hubo que deconstruirme culturalmente, sí, e investigar más de eso, y ahí empezó toda una rueda de acompañamiento y ver que había una cultura importante que estaba muy fuera de la cultura basada en esa medicina dura, basada en la evidencia, sino que había una cultura de salud terapéutica que estaba en otro lugar, y que los que tenían ese conocimiento estaban ahí y que no estaban en el lugar de la academia médica. Claro. Y que así fue entendiendo, con el conocimiento para el uso terapéutico del cannabis, había que partir desde otra lógica, que era respetar una cultura que no se ajusta a una realidad del conocimiento médico estricto. Y si el conocimiento médico no acepta que hay otros saberes que pueden servirle a la gente para mejorar la calidad de vida, está haciendo un acto de soberbia y además un acto que no se corresponde con la ciencia. La ciencia debe avanzar. Debe ser humanista la ciencia. Sí. Quiero saber cuántos de sus colegas, no sé si quiere nombrar algunos, si existieron, si no existieron. Me imagino yo como un profesional de la salud, si lo fuese, veo una causa noble, un despertar de
de poder abarcar otras patologías desde otra manera. ¿Qué profesionales se juntaron con usted o lo ayudaron o lo alentaron a seguir con esta causa? La verdad, muy pocos. Ahora hemos construido un colectivo que se llama Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico, PROCAN. Ha crecido el número de colegas que se han ido acercando a la terapia canábica, desde las distintas áreas, desde la neurología, desde cuidados del dolor, de los cuidados paliativos, desde la psiquiatría. Lógicamente el crecimiento no guarda una proporcionalidad lógica frente a la interpelación de la necesidad y el requerimiento social. Está muy por debajo. Muchísimo por debajo. O sea, hay un goteo, el otro es es una catarata de necesidad. Sí. Claro. Y acá hay un goteo de recurso humano que nos pasa a tomar una actitud más de compromiso. Y por eso tal vez los cultivadores han tomado un rol importante en esto, llevando adelante una pelea y un acompañamiento sin tener el apoyo del Estado, que después vamos a conversar un poquito sobre lo que se viene, que es muy muy interesante, queremos saber su opinión, pero tal vez esa necesidad abarca a todos estos cultivadores que tuvieron que interpelar la situación, acompañar a familias, informarse más. Uno mismo, como cultivador, al ver esas necesidades, tiene que informarse más porque se encuentra con un mundo donde no hay un profesional que lo guíe. Bueno, ahí hubo un protagonismo, se creó algo que ya existía de hace décadas, que era la cultura canábica. En parte es una herencia, por lo que yo estuve estudiando un poquito, de lo que quedó de la vieja cultura hippie de los 70 o los 60, que se refugió en algún momento y que recreó una cultura solidaria, cooperativa, una forma de vivir, del buen vivir. En eso la planta de cannabis tenía un valor central y eso de alguna manera quedó refugiado. Ahora, eso se da después, en el siglo XXI se produce un estallido de un sincretismo cultural demandado por la necesidad de la gente y las familias, y se produce familiares y madres, especialmente mujeres, que ante la búsqueda de una respuesta terapéutica y ven el cannabis, ¿a quién iban a ir a buscar? ¿Quiénes sabían hacer aceite de cannabis? Los cultivadores. Y se produce un sincretismo, una fusión cultural entre cultivadores y familiares, y ahí nacen todo lo que fue, de las Mamá Cultiva Argentina, Cameda, primero SECA, que era el Centro de Estudios Culturales Canábicos Argentinos, pero de ahí se multiplica en todo el país, en todas las provincias, aparecen cientos de organizaciones, de colectivos, de familiares, y cada provincia, de cada ciudad, de cada municipio, florecen cientos de organizaciones que empiezan a tomar un rol protagónico, que son las que en definitiva uno se ha formado escuchando cultivadores, y a madres cultivadores solidarios, y ahí uno empieza a darse cuenta y haciendo también, fusionándola con el conocimiento que venía de afuera, de la evidencia de afuera sobre el uso del cannabis, y tratando de incorporar eso que uno leía de afuera a la realidad concreta del conocimiento que había acá. Estamos muy atrasados. Estamos muy lejos. Yo creo que obviamente desde el logro de la 27350, que fue la ley del cannabis medicinal, que impusieron las familiares. Sí. Año 2017, ¿verdad? Marzo del 2017, reglamentada tardíamente, vaciada desgraciadamente en su contenido, especialmente en su artículo 8, que pensaba en un registro de cannabicultores y la posibilidad, sin decirlo, fue borrado totalmente, quedó solamente para fines de investigación, en protocolos reconocidos por el Ministerio y el Departamento de la División de Cannabis, en ese momento el Ministerio, que con un consejo consultivo que se reunió una sola vez, con una ley totalmente desfinanciada, sin presupuesto, y lo que se pudo hacer es el grupo que realmente siguió construyendo conocimiento, que la gente de la Universidad Nacional de La Plata, ya estaba en Rosario también, con los cromatogramas, con toda la cromatografía. Se suma también todo el grupo de la Universidad del Centro, del Comahue, Conciencia Sativa, que está en Río Negro, San Antonio Oeste, Viedma, y también Puerto Madryn, y hay un montón de ordenanzas que estamos peleando en los municipios para que se pueda plantar. Hurlingham, San Vicente, San Martín, Avellaneda, Berazategui, Lomas, Ituzaingó quedó frenada, pero se promete que... ¿Quedó frenada al final Ituzaingó? Sí, en realidad en donde se aplicó y donde se va a votar no se avanza hasta que no se tenga un guiño a otro nivel, porque evidentemente el intendente tiene una influencia limitada. Algunos con más audacia ya avanzan en la plantación, como el caso de San Antonio Oeste o Las Grutas. Obviamente la gente está plantando,
Sí, la gente sigue no va a plantando. dejar de plantar. Y hoy la posibilidad del único acceso al terapéutico al cannabis, más allá de lo que está permitido o formalmente tolerado en Argentina hoy, que es la importación de un solo aceite para un solo uso, que es epilepsia refractaria, dejando por fuera las 46 aplicaciones conocidas terapéuticas del cannabis y dejando y no autorizando el uso de las variedades del cannabis y de sus cannabinoides en su conjunto. Eso es vaciar la terapia canábica, eso es no conocer la terapia canábica, y eso de traer preparados purificados en base a una forma casi monomolecular, en este caso CBD, cannabidiol, sí, y solamente para una indicación, eso vacía de contenido el tratamiento potencial. Exacto. De mejora de la calidad de vida del cannabis, ¿no? Es algo importante recalcar la ley que conseguimos en 2017, que pensamos que iba a ser un cambio realmente cultural, y en el plano real de mi experiencia personal no ayudó realmente a muchas personas. Los limitó a comprar aceites que se importaban en dólares, y cabe destacar que, como en todo, los estratos sociales más bajos son los que les cuesta más acceder a muchas cosas. Eso es muy importante, porque acá desgraciadamente hay una construcción cultural equivocada, y por eso de alguna manera esto se sigue viendo de una forma banalizada, y no solamente en el ámbito médico profesional, y sacando por supuesto todos los sectores que involucran a los familiares que tienen el know-how, ¿no? El real conocimiento, los cultivadores, los protagonistas de esta historia, junto con las madres. Sí. Y los padres, porque también los padres están, y hermanos y hermanas. También, pues toda una familia, sí, que se moviliza y gira en función de una planta que le da un valor sagrado, que en realidad tiene una base científica de uso terapéutico que mejora su calidad de vida. Porque yo lo vi, eso no me lo han contado, y es... Exacto. Cómo una familia pasa a girar en torno de una planta, el amor a una planta. Que le da genera una unión entre las personas, eso, porque hay un porqué, hay un qué hacer para ayudar a alguien. Y de ahí yo tengo esta cepa, esta semilla, tengo este aceite, y el otro tiene la otra y aquel. Y se han formado redes solidarias. Sí. Como redes de defensa ante un Estado ausente que le dio la espalda, cuando en la ley de 27.350 estaba incluida la producción pública también. O sea, la red de la ANLAP debía producir variedades de cannabis de acuerdo a la demanda y las necesidades. Sí. Esto fue distorsionado y terminó solamente en un protocolo esponsoreado. Encima la ley de cannabis no habla de la investigación básica, habla de la investigación del ministerio, habla de una investigación neutra por el Estado. Claro. No habla de sponsor y multinacionales sponsoreando trabajos. Entonces sí, acá salió uno en el Garrahan, otro se está haciendo en el Cruce, pero realmente si ese es el formato que quieren imponer el cannabis, va mal. Yo aviso, vamos mal. Eso es tratar de meter un círculo dentro de un cuadrado. Sí, lo vas a meter, pero lo rompiste todo. Claro. Lo rompiste todo porque lo querés encajar dentro de una modalidad soberbia de un conocimiento que se apropia y coapta un conocimiento, pero le da el formato farmacológico, y eso es vaciar la terapia canábica. La terapia canábica no es, yo me niego al uso de la palabra cannabis medicinal, la palabra es cannabis terapéutico, porque no viene de la medicina ese conocimiento, viene desde otro lugar, es una vieja cultura que recupera un saber milenario, le da una puesta en valor. La lucha de familiares más los conocimientos del exterior hicieron posible una situación que se dio en el 2015 y explotó en el 2016. Esto, más allá que con sus idas y vueltas, no tiene retorno. O sea, va a haber que una respuesta. Avanza, obvio. Y si yo le reconozco un beneficio a la ley, fue el cambio cultural, porque hoy podemos hablar. Antes no podíamos hablar, o se podía hablar mucho menos. Hoy hasta las sociedades científicas, como la Sociedad Argentina de Pediatría, nos vienen a pedir que vayamos a dar información. Somos invitados. Ayer nomás éramos los que envenenábamos a los chicos. Hoy nos reciben, nos invitan a hacer un capítulo, y bienvenido, porque uno debe darle el valor a las cosas. O sea que hubo un cambio positivo, y uno lo festeja, y que aunque se haya hecho en base a la forma monomolécula en el Garrahan, que el mismo Garrahan dijo las peores cosas del cannabis, diga que es una sustancia de bajo riesgo y que había en epilepsia tenido me parece que se le fue igual un poco la mano, pero de 80% de mejoría significativa en epilepsia, en realidad 64.3, porque tampoco tenés que hacerle demasiada propaganda al laboratorio, ¿no? Pero lo que todo el mundo sabe, que lo que está por la evidencia por encima del 50% ya es válido, ¿no? Claro. Pero el hecho que se haya dicho eso en un lugar que fue y es
muy reacio a la terapia canábica, Es importante. Se está investigando en el cruce, bueno, obviamente desde ese modelo. Nosotros decimos que hay que ampliarlo y además ampliar el uso y liberarlo para todas las necesidades Sí. que demanda la gente, ¿no? Y liberar al THC. Hemos llegado al final de esta primera parte. Estén atentos al viernes próximo que subimos la segunda. Creemos que no tiene desperdicio. Como siempre, queremos agradecer a todos los que nos acompañan semana a semana en este proyecto y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.